Bueno, vamos entonces con lo que es la pensión de sobrevivientes. En cuanto a los requisitos y condiciones generales, empecemos por definir, ¿no? Entonces, ¿qué es la pensión de sobrevivientes? Observen que a diferencia de las anteriores, no es una pensión para ser disfrutada por el afiliado, ¿no? En el caso de la pensión por vejez, pues sí es una pensión que disfruta él. En el caso de la pensión por invalidez, es una pensión que disfruta él. En el caso de la pensión de sobrevivientes, es una pensión que él no va a disfrutar, van a disfrutar las personas que le sobrevivan y que sean económicamente dependientes de él. Entonces, es la pensión que deja el afiliado a sus beneficiarios al momento de fallecer. ¿Qué clases de pensión de sobrevivientes hay? Bueno, fundamentalmente hay dos. La que se causa por la muerte del pensionado y la que se causa por la muerte del trabajador activo. Bueno, observen la diferencia. Obviamente, la que se causa por la muerte del pensionado, pues es la persona que ya le salió su resolución de pensión, que está recibiendo sus mesadas y por lo tanto, pues ya tiene la calidad de pensionado, ya cumplió con los requisitos que se necesitan para pensionarse. Y la otra, el otro tipo de pensión es la que se causa por la muerte del trabajador activo. O sea, a diferencia de este, es una persona que todavía está trabajando, ¿no? No ha adquirido la calidad de pensionado aún. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, ellos tienen derecho a esta pensión. Entonces, no voy a repetir esta gráfica, ya la explicaba con respecto a la otra pensión, funciona exactamente igual. 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Profesor, ¿qué ocurre en caso de que la persona no haya logrado cotizar las 50 semanas dentro de estos últimos 3 años anteriores? Mis apreciados alumnos, en esto la normatividad no contempla una escala de grises. Aquí es blanco o es negro. O tiene las 50 semanas o no las tiene. ¿No? Sencillamente así. No hay una. O sea, yo utilizo un ejemplo sin ánimo de ofender a mis alumnas. Cuando alguna de ustedes tiene sospecha de que se encuentra en estado de embarazo, pues o se hace una prueba en un laboratorio clínico o hace una prueba casera y la prueba casera no le dice estás un poquitico embarazada, ¿no? Le dice estás embarazada o no estás embarazada. Bueno, exactamente así funciona aquí. O sea, usted o tiene las 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento o no los tuvo. Y si no los tuvo, no hay pensión. Así, tan simple como eso. ¿En qué caso se tiene derecho a recibir pensión de sobrevivientes? Bueno, van a tener dicho derecho los miembros del grupo familiar del pensionado, sea pensionado por vejez, sea pensionado por invalidez, por riesgo común que fallezca, y cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimos requerido en el régimen de prima media, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o devolución de saldos, pues entonces en este caso los beneficiarios van a tener derecho a la pensión de sobreviviente. Entonces, observen, no es algo automático, me voy para atrás una vez más y procedo a ampliar un poquito la explicación. Entonces, pensión de sobrevivientes, ¿a quiénes les llega? Pues a los que quedan cuando ya ha partido el señor que está pensionado. ¿Cómo debe estar pensionado? O por vejez o invalidez por riesgo común. Entonces, obviamente, se produce su fallecimiento y debe haber tenido el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media. Bien. No debe haber tramitado o recibido la indemnización o la devolución de saldos. Acuérdense que les dije que significa exactamente lo mismo, solo que se llama de una manera en el régimen de prima media con prestación definida y se llama de otra manera en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el de los fondos privados, ¿no? Y si se cumplen todos estos requisitos, pues entonces los sobrevivientes van a tener derecho a dicha pensión. ¿Quiénes son beneficiarios? Bueno, van a ser lo de la pensión de sobrevivientes y mucho cuidado con esto, mucho ojo con esto. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Ojo que hay varias categorías, ¿no? Entonces, la primera de ellas es en forma vitalicia. ¿Qué significa vitalicia? Pues de por vida. Eso es lo que significa vitalicia, que van a ser, digamos, herederos, beneficiarios de la pensión de sobrevivientes hasta cuando fallezcan estos sobrevivientes. Entonces, el primer caso de ellos va a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia, el cónyuge
la compañera o compañero permanente o supérstite siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Entonces, ojo con este requisito. Yo les confieso que a mí esta clase me divierte, ¿no? Y es la primera vez que voy a dictarla sin mis alumnos al frente, ¿no? Porque por lo general, en la medida en que voy diciendo cosas, pues ponen unas caras de asombro, algunos y otros parece que estuvieran haciendo cuentas mentalmente. Así que ya van a ver por qué. Entonces, ya saben, va a ser beneficiario de forma vitalicia el cónyuge, compañero o compañero permanente supérstite que al momento del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad. Entonces, a las chicas o los chicos que están pensando levantarse alguna viuda que esté pensionada o algo así, pues entonces mucho cuidado porque si tienen menos de 30 años de edad, pues ya les está faltando un primer requisito en este primer término, ¿no? Además, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte. Nunca se me olvida que hubo un alumno hace varios semestres que me decía, profe, pero, o sea, ¿cómo así que para que la pensión pueda, o sea, para que el beneficiario pueda acceder a la pensión, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte? Entonces, qué tiene que colocar? Fotografías, manteniendo relaciones íntimas con la persona fallecida. Entonces, por supuesto, me hizo reír su curiosidad, pero de verdad que tiene fundamentos. Si lo analizan, se dan cuenta. O sea, ¿de qué forma se puede entrar a probar cómo alguien estuvo haciendo vida marital con el pensionado o la pensionada fallecida? Entonces, obviamente no se va a hacer una exigencia de algo así como fotos íntimas porque sería una invasión a la privacidad, ¿no? A lo más interno de la pareja, ¿no? Entonces, pues eso no. Pero yo les repito la explicación que le hice a él en su momento. Le decía, no, o sea, ¿de qué forma se puede acreditar que hubo vida marital? Pues están las fotografías, el álbum familiar en el cual pues aparecerá la persona compartiendo en los cumpleaños, van a aparecer abrazados, van a aparecer dándose un beso, o sea, en fin, o sea, un álbum familiar prueba perfectamente que una pareja se encontró unida, ¿no? Pues durante X cantidad de años, ¿no? Pues están todas las fotos que se toman tanto en los cumpleaños de él como de ella. Si hay hijos por parte y parte, pues mucho más todavía, y todavía más, pues si tienen hijos en común. Aparte de eso están las fotografías de las navidades, de los cambios de años, si les gustaba carnavalear, en fin, o sea, todo eso. Y si todo eso no es suficiente, pues están las declaraciones de testigos, ¿no? De personas que pueden llamarse a declarar para que digan, efectivamente, esta persona convivió con fulano o con fulana de tal, por lo menos durante X cantidad de tiempo. El segundo requisito es que no pueden haber convivido menos de 5 años continuos con el fallecido con anterioridad a su muerte. Entonces, ojo, primer requisito, más de 30 años. Segundo de los requisitos, y para esto les coloqué una, coloqué algunos, ¿no? Para no saturar la pantalla, un ejemplo de una pareja de jóvenes, de muchachos enamorados, que empezaron a maquillarlos, ¿no? Dentro de una productora de televisión. Ellos llegaron en su juventud plena, ¿no? Pues tienen 20 y tantos años cada uno y empezaron a maquillarlos como si en este caso pues tuvieran, o sea, cómo se verían ellos a los 50 años. Posteriormente, pues bueno, cómo se verán a los 70 y observen las reacciones de ellos. Ellos están enamorados en la vida real, ¿no? Y pues bueno, si logran pisar los 90, pues bueno, miren, ¿no? Así es, pues como todo va cambiando. Ustedes que están tan jóvenes, pues bueno, todavía ven esto como algo muy lejano, pero un consejo de persona mayor que ustedes es traten de exprimir la vida, traten de sacarle todo lo que puedan porque se va pronto y lo peor de todo es que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, continuando con esto, primer requisito, tener más de 30 años de edad. Segundo requisito,
haber convivido por lo menos 5 años continuos con anterioridad a su muerte, de forma que si hubo una separación y esta separación se demuestra, pues entonces la persona estaría perdiendo el derecho. Entonces, supongamos que se produce el fallecimiento en el año 2017, pues habría que contar 5 años hacia atrás, a ver si efectivamente puede demostrarse esta cuestión. Profesor, ¿y qué ocurre si no están casados? No, no importa. Recuerden que el compañero o compañera permanente fue equiparado a la misma categoría en lo que tiene que ver con los derechos, de modo que no se requiere que exista un vínculo matrimonial legalmente reconocido por la ley, y pues mucho menos un vínculo de carácter religioso. Bueno, prosigo. Ahora, eso en cuanto a la forma de acceder de manera vitalicia, ¿no? En el caso de la pensión de sobrevivientes. Ahora voy con cómo se haría en forma temporal. O sea, recuerden, vitalicia es hasta cuando la persona fallezca, o sea, el cónyuge sobreviviente, beneficiario de la pensión de sobrevivientes, fallezca. En forma vitalicia tienen que darse los dos requisitos anteriores. Ahora voy con en forma temporal. El cónyuge o la compañera permanente o superstite siempre y cuando siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. Entonces, cuando hablamos de en forma temporal, pues bueno, ya no va a ser hasta cuando la persona llegue hasta su fallecimiento, sino que va a tener un límite en tiempo. Pero observen cómo está condicionado. No dije acondicionado, dije cómo está condicionado, o sea, tiene condiciones. Observen, dice, el cónyuge o la compañera permanente supérstite siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. Entonces, si tiene menos de 30 años, pues bueno, lamentablemente si la persona falleció y esta sujeta tenía 28 años, por decir algo, pues bueno, lamentablemente no alcanzó pensión, no alcanza a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando no tenga hijos con el fallecido, ¿no? O con la fallecida. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y, ojo con esto, tendrá una duración máxima de 20 años. Por eso hablamos de que es una pensión de carácter temporal. Recuerden que la otra iba hasta el fallecimiento del beneficiario o la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión con cargo a dicha pensión. Entonces, ¿qué ocurre? Si, listo, tienes 21 años, por decir algo. No digamos que 21. Tienes 23 años. A los 18 años comenzaste a convivir con la persona, pues ya la persona era alguien mayor, y no estoy diciendo que para esto sea un requisito, estoy solamente colocándolo para el ejemplo. Entonces, a los 23 años, luego de los 5 años de convivencia con la persona, pues el pensionado fallece. El pensionado fallece y esta persona entonces accede a la pensión. Ocurre que o sea, desde los 23 años, si contamos los 20 años que dice que va a durar esta pensión temporal, entonces llegaría hasta los 43 años. A los 43 años, esta va a ser una persona muy joven todavía. Y si a los 43 años se queda sin pensión, pues entonces, ¿qué va a pasar con ella? ¿No? Entonces, lo ideal es que, bueno, listo, comenzaste con la pensión, o sea, a recibir la pensión por sobrevivientes, la que le dejó en este ejemplo, pues su ex cónyuge fallecido, y la persona durante esos 20 años de esa pensión que está recibiendo debe empezar a pagar, pues bueno, como si fuera una trabajadora independiente, ¿no? Entonces, aquí normalmente me hacen esta pregunta, me dicen, profesor, ¿y si la persona tiene trabajo, de todas maneras hereda la pensión? La respuesta es sí. Si la pensión se hereda, independientemente de que la persona sea multimillonaria, tiene derecho a esta pensión siempre y cuando cumpla con los requisitos. Entonces, la persona, si no está trabajando, pues bueno, de lo que está recibiendo como mesadas pensionales, pues entonces debe comenzar a aportar como si fuera un trabajador o trabajadora independiente. En caso de que sí esté trabajando, pues bueno, ella decidirá si utiliza pues la pensión para darse la gran vida o para invertirla en otra cosa, o si con eso
hace lo que les dije de las cotizaciones voluntarias y con eso engorda un poco su pensión. Recuerden que esto solamente se puede hacer en el caso de quienes están cotizando con los fondos privados de pensión. Colpensiones no permite esto. Y aquí viene el premio gordo de la lotería. Si la persona tiene hijos con el causante, va a aplicarse el literal A. ¿Y qué dice el literal A? Que tiene pensión vitalicia. De modo que cuando yo escucho que hay alguna amiga mayor que está conversando con una amiga menor y le da consejos como, bueno, pero ¿y tú qué estás esperando? Ya tienes 5 años con ese viejo lidiándole las babas y no sé qué. Tienes que parirle un pelado. Tienes que parirle un pelado para que te asegures. Bueno, tengo que decirles que lamentablemente ese es un consejo corronchón y es un consejo pues bastante, como dijéramos, aprovechado, ¿no? Porque pues bueno, se está viendo al pensionado como una fuente de ingresos, ¿no? Realmente los sentimientos, digamos, que están en un segundo plano. Pero eso que dijo esta amiga astuta es completamente cierto. Si se tienen menos de 30 años de edad, se tienen los 5 años de convivencia y no se tienen hijos, únicamente la pensión llega hasta 20 años a partir de cuando se reconozca. Si se tiene por lo menos un niño con el fallecido, pues entonces la pensión va a ser vitalicia. De modo que lamentablemente tengo que decirles que ese consejo tiene razón de ser, tiene asidero jurídico. Si respecto de un pensionado, efectivamente, hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad conyugal anterior no disuelta y derecho a recibir parte de la pensión, de que tratan los literales A y B, vitalicia o permanente, la pensión, dicha pensión se dividirá entre ellos. Y con esto les explico un poco qué ocurre. Aunque, ¿saben qué? Ya esto se va a cortar, ya estamos cerca del minuto 40. Bueno, yo sigo y pues cuando se corte, ya saben, nos volvemos a conectar con el mismo link. Entonces, cuando habla de que dicha pensión se dividirá entre ellos, es que recuerden que hay personas que se divorcian, pero se divorcian mal, se divorcian de boca. Y ocurre que el vínculo matrimonial queda vigente y por supuesto a lo que se llama sociedad conyugal también queda vigente. De modo que cuando eso pasa, pues la nueva compañera, la jovencita, está pensando, uy, coroné la pensión completica y este viejo se ganaba 8 millones de pesos de pensión, de modo que listo, quedé hecha. No, señor, quedó hecha siempre y cuando él se haya divorciado como debe ser, en debida forma, de su anterior compañera o anterior compañero. En caso de que no lo haya hecho, pues lamentablemente la noticia que le tengo no es buena. Le tocó compartir pensión con esta otra persona y de pronto le toca un porcentaje de pensión menor que el de la persona anterior. ¿Por qué? Porque resulta que se toma el tiempo de convivencia con la persona. Ahora, en el siguiente segmento les explico esto cómo es que funciona. Porque, profesor, y o sea, ¿cómo es posible que haya gente tan descuidada en esta parte, ¿no? Que gente que se separa, digamos, de hecho, pero no disuelve el vínculo matrimonial anterior. Miren, eso pasa por montones. ¿Y saben normalmente por qué pasa? Porque resulta que la gente se busca malos abogados para que los separen. Cuando alguien está enfermo, busca el mejor médico que puede para que lo cure. Muchas veces, cuando las personas tienen problemas jurídicos, buscan no al mejor abogado para que los asesore, ¿no? Para que se encargue de tramitar su proceso, sino que se buscan al más barato que encuentran. Y recuerden que lo barato sale caro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona se quiere divorciar, y esto se los doy como consejo, mis apreciados alumnos y alumnas, uno sabe con quién se casa, pero nunca sabe de quién se va a divorciar. El transcurso del tiempo hace que las relaciones cambien, que los sentimientos varíen, hacen que las relaciones, pues bueno, vayan acumulando disgustos, resentimientos, inconformidades. Y yo he conocido parejas que se casaron amándose y se divorciaron odiándose. Entonces, en este tipo de cosas, pues bueno, mm, siempre es bueno ser muy meticuloso, muy puntual en lo que tiene que ver con la parte jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Un abogado de los buenos le dice
a la persona, yo lo divorcio con muchísimo gusto, pero por decirles algo, o sea, si las personas tienen un patrimonio considerable, o sea, si tienen dos casas, si tienen un carro, si tienen una finca, tienen un apartamento fuera de Ciénaga, pues el abogado va a cobrarle según la cantidad de dinero que hay en juego, un porcentaje, ¿no? Entonces, por decirles algo, el abogado puede que les pida 30 millones de pesos. A quienes están pensando en este momento, pero eso es un montón de plata, profesor. No, eso no es un montón de plata porque hablamos de un proceso que puede durar entre 1 y 5 años. Si ustedes dividen 30 millones de pesos entre 1 y 5 años, eso sale irrisorio, ¿no? Eso son menos de 100 mil pesos mensuales, de modo que ese abogado está cobrando barato. Yo cobraría como el doble, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? El abogado barato llega y por lo que aquel cobró 30, él pide 500 mil pesos. Usted por 500 mil pesos ni siquiera puede aspirar a que le hagan bien un solo escrito, ni siquiera la contestación de la demanda. Porque el hecho de responder un escrito bien vale un salario mínimo legal mensual vigente, o sea, 877 mil pesos a 2019. ¿Qué ocurre? Que el que le cobra 500 mil pesos le va a hacer una vaina absolutamente chapucera, completamente ramplona. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, digamos que tramite aceptablemente lo que tiene que ver con la separación. Listo, quedan divorciadas las personas, pero es que hay algo que ustedes no saben y es que cuando uno se casa lo hacen firmar una serie de documentos e inmediatamente sin que se lo informan a uno se crea algo que se llama la sociedad conyugal. Quienes vieron conmigo sociedades el semestre anterior, que creo que son todos los presentes, deben recordar una sociedad cómo funciona, ¿no? Recuerden, socios, se reparten las utilidades, ¿no? En caso de que las haya. Bueno, ocurre que la sociedad conyugal tiene vida jurídica propia. La inscriben en el libro de registros de matrimonios en la registraduría a nivel departamental. Puede que a usted lo divorcien y listo, se acabó el vínculo matrimonial, pero la sociedad conyugal usted la tiene que tramitar y es un procesito que va corriendo ahí por debajo que también tiene que hacerse. Si el abogado es bueno, le va a decir, yo le cobro esta plata que le estoy cobrando y de una vez le disuelvo a la sociedad conyugal. Si el abogado es malo y es avión, pues imagínense ustedes el asunto, cómo lo va a hacer. Pues va a llegar y va a decir, listo, no se preocupe que yo lo divorcio. No, y él cumple, él lo divorcia, pero la sociedad conyugal anterior no se la disuelve, se la deja tranquilita. Si usted se da cuenta, entonces ahí le dice, bueno, listo, yo se la disuelvo también, pero le cobro entonces 500 mil pesos más por hacerlo. Él puede que se lo diga, pero como puede que se lo diga, puede que no, de modo que es un riesgo el que usted está tomando. Y entonces cuando eso pasa, mire el asunto cómo es. Primero, la pensión la van a dividir entre la actual compañera y la compañera de la cual la persona se separó, pero no disolvió la sociedad conyugal. Oigan, disculpen, ¿ustedes sienten ese ruido horroroso ahí al fondo? ¿Los está molestando? Sí. No, profe. Es que, Hay un ruido, pero o sea, ¿puedo seguir? no sé. Sí, 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 profe. No, no, es que por acá cerca, de donde yo vivo, están terminando un conjunto residencial y parece que están cortando baldosas. Entonces hay un ruido horroroso y a pesar de que tengo las ventanas cerradas y demás, de todas formas, a mí me está molestando. Entonces quería saber si a ustedes también les está causando molestia. Bueno, si me dicen que puedo seguir, pues entonces continuamos. Bien. ¿Cómo se divide esta pensión? ¿No? Recuerden, la pensión, un pedazo va para acá y otro pedazo viene para acá. Entonces, ¿cómo se divide? Pues en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, de modo que si la nueva esposa estuvo conviviendo con el pensionado durante los últimos 10 años, pues tendrá derecho a un porcentaje de la pensión. Si la anterior compañera o compañero, o esposo o esposa, tuvo un tiempo de permanencia mayor, supongamos 20 años, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, 20 años, pues entonces su proporción va a ser muchísimo mayor que la de la nueva compañera. Profesor, pero eso no es justo porque resulta que de pronto ella o él se alejaron del compañero o compañera anterior porque los maltrataba o le fue infiel o lo que sea. Pues bueno, a la ley eso no le interesa. Le interesa el tiempo de convivencia. Dice, si a usted pues le fueron infieles y si salió resentido y lastimado, ¿no? Sentimentalmente, pues divórciese bien, divórciese como se debe hacer, no se divorcie así como
como loco, ¿no? Entonces, supongamos 10 años la nueva esposa o esposo, 20 años el anterior. Ajá, el asunto, ¿cómo será en tal caso? Pues bueno, así. Supongamos que el fallecido, el causante, ¿no? El pensionado muerto, dejó una pensión de 6 millones de pesos. Como la permanencia, como la duración en tiempo con la primera compañera, de la cual no se divorció como se debió divorciar, fue del doble de lo que permaneció con la segunda o el segundo compañero, pues entonces a la nueva esposa, antes de que lo digan, sí, a la que lo lidió en sus últimos años, a la que le cerró los ojos, a la que lo aguantó cuando ya estaba chocho y todo esto, le van a tocar 2 millones de pesos. A la que le fue infiel o al que le fue infiel, al que lo maltrató física y psicológicamente por el hecho de haber estado durante 20 años, o sea, el doble de este tiempo, pues le tocan entonces 4 millones de pesos de esos 6 millones de pesos que están acá. Entonces, mis apreciados alumnos, ya saben, cuando tengan intención de divorciarse, cosa que no le deseo a ninguno de ustedes, porque eso es muy feo. El fracaso de una relación, de una convivencia, de un proyecto de pareja, eso es muy feo. Entonces, traten de que las cosas se solucionen y pues bueno, si no se pueden, pues ya ni modo, ¿no? Pero que no quede de ustedes el no haber hecho todo lo que estaba a su alcance para continuar. Que quien dijo que la vida del matrimonio es fácil, ¿no? Bueno, en caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante, esa imagen es un poco chocante, ¿verdad? Observen la cosa cómo funciona, ¿no? Listo. 5 años de convivencia simultánea, o sea, estuvo con o él con otra chica o ella con otro chico durante los últimos 5 años. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Fallece cualquiera de los dos cónyuges, digamos que tiene dos compañeros, ¿no? Entonces, el asunto, ¿cómo funciona? La beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Están mis alumnas eh, legalmente casadas pensando, uy, qué chévere, ¿no? Corono porque yo soy la esposa, yo soy la propia, yo soy la primera dama, ¿no? Nada, resulta que el beneficiario será pues tanto la esposa o el esposo y también van a ser beneficiarios la compañera o compañero permanente, de modo que, ya saben, en caso de convivencia simultánea, que él o ella tengan una sucursal, pues entonces no tiene ninguna clase de privilegio el hecho de que exista alguien con quien haya un vínculo formal matrimonial, porque está en igualdad de condiciones siempre y cuando el tiempo sea simultáneo, ¿no? Entre ambas personas. Entonces, ¿en ellos qué ocurre? Bueno, de todas formas, para no irritar a mis alumnas, que son las que normalmente protestan cuando hago esta explicación, pues lo dejé tal cual como estaba antes, ¿no? Independientemente de que esta fuera la esposa, la primera dama, y esta fuera pues la segunda dama, la sucursal, entonces, pues si con la esposa estuvo la mitad del tiempo que estuvo con la sucursal, pues la esposa sale perdiendo. Le tocan de los 6 millones de pensión, en el caso de que les estoy explicando, pues les tocan 2 millones de pesos y a la compañera o compañero permanente, pues van a tocarle 4 millones de pesos. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene la unión conyugal, pero existe lo que llamamos una separación de hecho, que es lo que les estaba explicando hace unos minutos, entonces espera un momento. La compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal A, en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante, siempre y cuando dicha convivencia haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. Miren, aquí se arman unas peloteras tremendas, porque miren, la ley es completamente clara. Dice, siempre, o sea, la compañera o compañero permanente, o sea, entiéndase, la segunda dama o el segundo caballero, la sucursal, si decide entrar a pelear lo que tiene que ver con pensión, tendrá que entrar a demostrar que convivió durante los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante. Entonces, aquí se arman unas verdaderas peleas de gatos y perros, ¿no? Donde todo el mundo chilla, donde hay problemas por montones, porque obviamente el compañero pues hace todo lo posible por desacreditar la pretensión el compañero no, el esposo, el primer caballero o la primera dama pues va a hacer todo lo posible por desacreditar la pretensión de,
de la sucursal o del segundo caballero. Y aquí se arman unos líos de padre y señor mío, ¿no? Entonces, una vez más, tengan mucho cuidado con esto. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge con el cual exista la sociedad conyugal vigente. Bueno, esa parte no la coloqué. Eh, Observen que, ajá, y, profe, ¿y qué pasa si el tipo no tenía una sucursal, sino dos? Bueno, en caso de una sinvergüenzura de ese tipo, pues entonces la pensión ya no se estaría partiendo en dos, sino en tres. Y una vez más, en proporción al tiempo que cada uno de ellos hubiera estado conviviendo con el fallecido, con el pensionado fallecido. También tienen derecho a esta pensión los hijos menores de 18 años, en cualquier condición, ¿no? Los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de sus estudios. O sea, en el caso de quienes están estudiando y lo que estudian no se puede cursar en una jornada nocturna, sino tiene que ser una dedicación a tiempo completo. Por ejemplo, los que estudian medicina, ¿no? Que pues tiene que ser absolutamente presencial. Los que estudian algunos tipos de ingenierías tiene que ser absolutamente presencial, ¿no? O sea, y normalmente son jornadas que duran todo el día y algunas veces se extienden hasta la noche. Entonces, si ellos acreditan que efectivamente están incapacitados para trabajar por razón de sus estudios, pues hasta los 25 años se extiende lo que tiene que ver con este cubrimiento, ¿no? Ellos también podrían heredar la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y también deben acreditar que dependían económicamente del causante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué aparece este último requisito de si dependían económicamente del causante? Porque de pronto el señor tuvo un hijo, pero el hijo tiene una madre que lo ha sostenido siempre, que no tiene necesidad de ningún tipo de ayuda por parte del señor. O sea, no existía una dependencia económica. Entonces, de pronto la madre es orgullosa y dice, yo no quiero nada de ese viejo desgraciado, ese lo único que hizo fue tener un hijo conmigo, pero no ha visto jamás por él, en fin, ni yo he querido que le mande tampoco. Entonces, en casos como ese, pues el hijo no heredaría lo que tiene que ver con la pensión. En todos los casos, como les decía, deberá demostrarse que existía una dependencia económica, no que el señor, el fallecido, le estaba entregando dinero con alguna regularidad, no que existía la dependencia económica con respecto a estas personas al momento de su muerte. Profesor, y si la persona se había desentendido desde un año antes, y bueno, entonces le toca a cualquiera de los interesados en ser beneficiarios de dicha pensión acreditar esa condición, que efectivamente estaban recibiendo dinero por parte del pensionado fallecido. Los hijos inválidos también tendrán derecho a esta pensión siempre y cuando dependieran económicamente del causante. Entonces, y la misma cosa tiene que demostrarse. Ahora, ¿esto cuándo se activa? Siempre y cuando el hijo o la hija inválida no tenga ingresos adicionales mientras subsistan las condiciones de invalidez. Entonces, pues bueno, si la persona no tiene ningún otro ingreso, por ejemplo, si no tiene un par de casas a su nombre, que cada casa la tenga alquilada por 800,000 pesos y con eso cubre lo que en derecho laboral se llama el mínimo vital y en derecho constitucional pues también recibe ese nombre, puesto que es un derecho fundamental. Pues entonces si la persona demuestra la dependencia económica y que no tenía ningún otro tipo de ingreso, pues va a tener derecho a recibir la pensión por parte de el pensionado fallecido. D, categoría D, dice, a falta de cónyuge, ojo con esto, síganme por favor con cuidado en esta parte. Entonces, a falta de cónyuge, o sea, no hay esposo o esposa, no hay un compañero o compañera permanente, no existen unos hijos que tengan derecho, les acabo de explicar en qué casos particulares los hijos tienen derecho a heredar la pensión. Entonces serán beneficiarios los padres del causante siempre y cuando dependieren económicamente de este, ¿no? Entonces, no hay cónyuge, no hay compañero o compañera permanente, no hay hijos con derechos, entonces los padres del causante tendrán derecho a la pensión, pero ocurre que la pensión, para que les llegue, ellos tendrán que demostrar que estaban siendo sostenidos por el hijo. Si ellos, alguno de los dos, estaba pensionado
o están trabajando activamente, pues bueno, lamentablemente no hay dependencia económica con el hijo fallecido y entonces no serían herederos de dicha pensión. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres o hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante. Entonces, cuando hablamos de invalidez, recuerden que existen varios tipos de invalidez. Está la invalidez física y está la invalidez mental. Entonces, en este caso, hablamos de una invalidez mental. Por eso les coloco el dibujo aquí de esta persona que, pues, digamos, el icono nos indica que su estado mental, pues, no es óptimo, ¿no? Entonces, vean que tiene puesta una camisa de fuerza de las que le ponen a las personas dementes en los centros de tratamiento mental. Entonces, en casos como ese, en los cuales exista invalidez, pues serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante, también si dependían económicamente de este. Si resulta que hay otro hermano que era el que estaba sosteniendo a este hermano y pues no logran demostrar que existió una dependencia entre uno y otro, pues sencillamente no sería heredero de lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes. Me hacen el favor, esto lo estudian ustedes en la casa, esta que es la tabla de cónyuge o compañero permanente y cuáles son los requisitos que deben acreditar los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Bien, ya vimos quiénes serían, ¿no?, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Ahora vamos a ver cómo se distribuiría la pensión y en qué cuantía, o sea, cuánto le tocaría a cada uno. 1. El 50% para el cónyuge o compañero permanente del causante y el otro 50% para los hijos de este distribuidos por partes iguales. Entonces, a esta muñequita le tocó el 50%, pero tuvo 2 hijos con el causante, o si no tuvo hijos con el causante, sino que el causante tiene otros 2 hijos por otro lado, pues entonces sería 50% para ella y 25% para cada uno de los 2 hijos, ¿no? Para un total del 100%. A falta de hijos con derecho, porque ya terminaron de estudiar, porque tienen más de 25 años, porque no acreditaron su condición de estudiantes, ¿no?, o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá al cónyuge o compañero permanente al causante con derecho. ¿Y cuánto le corresponderá? El 100%. O sea que aquí sí es verdad que el beneficio es pleno. A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente, o cuando su derecho se pierda o se extinga porque hubo un divorcio en debida forma, porque se acabó la sociedad conyugal, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derecho por partes iguales, ¿no? De modo que entonces utilizo la misma gráfica que para la diapositiva anterior, sería 50% para uno de los hijos, 50% para el otro de los hijos, por supuesto, si son 2, ¿no? Si son 4, pues sería 25% para cada uno de ellos. Segundo escenario, si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, ni hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes corresponderá en su totalidad a los padres con derecho por partes iguales. Entonces, observen, no hay ni este, ni este, ni este. Pues entonces, una vez más, ocurre que a los padres les tocaría 50% a la madre, 50% al padre. Profesor, ¿y qué ocurre si uno de los dos ha fallecido? Bueno, el 100% correspondería al otro entonces. Pregunto, ¿estoy explicando esto con suficiente calma y claridad o estoy yendo muy rápido? Respondan, por favor. Bien, profe. Listo, pues. Bueno, si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho o padres con derecho, en el régimen de prima media con prestación definida y en el sistema general de pensiones funciona igual para los dos, la pensión corresponderá a los hijos, perdón, a los hermanos inválidos con derecho por partes iguales. Entonces, una vez más, 50% para uno, 50% para el otro. Obviamente tienen que acreditar una vez más su condición de que estaban dependiendo económicamente de esta persona. Bien, y en el régimen de ahorro individual, los recursos de la cuenta individual harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante.
recuerden que cuando uno fallece, pues se crea algo que se llama la masa sucesoral, lo que viene siendo todo el patrimonio, ¿no? De lo que uno tenía, si tenía casa, si tenía dinero en efectivo, si tenía tierras, en fin, ¿no? Todos los bienes, sobre eso ustedes saben más que yo, sobre lo que es patrimonio. Entonces todo esto pasa a ser parte de la masa sucesoral del causante y pues bueno, ahí se entrará a hacer la respectiva división, pero de eso pues ya se va a encargar un juez de la República, ¿no? de decir quién tiene derecho a qué y a quién le corresponde una u otra cosa. Me hacen el favor, estudian esto ustedes en la casa si son tan amables. Bueno, vamos con las pensiones en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que viene siendo lo mismo que el anterior, pero en este caso ya no estamos en el régimen de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones, ya me estoy pasando al de los fondos privados de pensión. Entonces, arrancamos, ¿no? Pensiones en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Observen que aquí inicia una diferencia monumental con respecto al régimen anterior. Dice, son cuentas individuales de ahorro pensional. ¿Qué calidad tienen los aportes? Bueno, en el régimen individual con solidaridad, los aportes de los trabajadores y empleadores para financiar las pensiones del sistema son un ahorro y no son una contribución. Y son manejados en una cuenta individual de ahorro pensional constituida a nombre del afiliado. ¿Esto qué significa? Recuerden que en el régimen anterior yo les explicaba que cuando uno hace su aporte pensional, eso entra a un fondo común y con ese fondo común le empiezan a pagar a las personas que ya se encuentran pensionadas. Cuando seamos nosotros los que nos pensionamos, pues entonces las personas que están trabajando, o sea, con los aportes de ellos, se van a sostener las pensiones de nosotros, ¿no? Es una como carrera de relevo, ¿no? Algo así. En este caso, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, los aportes son un ahorro, o sea, usted tiene una cuenta de ahorros propia en la cual le van a ir echando todos los aportes suyos, más los respectivos intereses. Esto no es para financiar nada, esta es su cuenta, funciona como si fuera un banco, ¿no? Ni más ni menos. Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pensional, ¿no? Solo podrán ser utilizadas para acceder a las pensiones. O sea, no es posible que esto se destine, estos aportes, tanto el del empleador como el del trabajador, no es posible que se destinen a otra clase de ubicación, ¿no? O sea, no son para pagar la pensión de nadie más, son para pagar la pensión suya en el futuro. ¿En qué entidad se abre la cuenta? Bueno, la cuenta la puede abrir el trabajador afiliado a su nombre en la respectiva sociedad administradora de fondos de pensiones o de pensiones y de cesantías. Eso se llama SAFP, ojo, una vez más con ese acrónimo. Y la elección es completamente libre por parte de la persona, pues la persona decide, me voy con Porvenir, me voy con Protección, me voy con Colfondos, con Scandia o con la que sea, ¿no? Cualquiera de ellos le sirve. Nadie le puede decir, mira, métete en tal fondo de pensión, porque yo como empleador quiero que te metas ahí. No, señor, él decide con cuál. ¿A nombre de quién queda la cuenta? Pues el afiliado será el dueño y único titular de la cuenta. Como tal, podrá disponer libremente su traslado a otra entidad administradora, ¿no? Él decide en cuál de las entidades quiere que sea creada dicha cuenta para el ahorro, ¿no? Entonces, solo él o su familia van a tener derecho sobre esa cuenta. No es, una vez más, repito, un fondo de origen común. ¿Qué información se da sobre la cuenta? Pues bueno, aquí yo les coloqué lo que sería una planilla de este tipo con carácter informativo. Entonces, los titulares de las cuentas individuales tienen derecho a disponer de completa y permanente información sobre el estado de la cuenta. Un extracto que registre las sumas depositadas, sus rendimientos y saldos acumulados, así como el monto de las comisiones cobradas y de las primas pagadas. ¿Cuándo se pueden retirar los ahorros? Bueno, el afiliado podrá hacer ese retiro cuando cumpla los requisitos para obtener una pensión que puede ser de vejez o de invalidez. En caso de muerte, se le pagará la pensión a su familia. Sin embargo, en caso de tener excedentes de libre disponibilidad, podrá retirarlos en cualquier momento previo cumplimiento de las normas legales. Cuando hablo de excelentes de libre disponibilidad, recuerden, en este tipo de régimen,
a diferencia del de Colpensiones, se puede hacer un ahorro extra, ¿no? Entonces están las cotizaciones obligatorias, que son las que la persona tiene que entregar, y están los excedentes de libre disponibilidad, que son estos otros que están acá. Entonces serían dos tipos de, digamos, aportaciones con carácter diferente. ¿Cuál es la disponibilidad sobre los recursos? Bueno, en el momento de pensionarse, el ahorro debe estar disponible en forma inmediata, sin tener que adelantar trámite alguno para demostrar el número de semanas cotizadas, ni el monto de los depósitos efectuados en la cuenta respectiva. Entonces, dicho ahorro, a diferencia del régimen de Colpensiones, no deberá surtirse mediante un trámite, o sea, la reclamación de dicho ahorro no deberá surtirse mediante un trámite que sea extenso, extendido, dilatado, sino que listo, ya yo tengo tiempo para pensionarme, señores del fondo de pensión, háganme el favor y me empiezan a devolver mensualmente aquello que yo ahorré. Así es como esto funciona, y este es otro de los puntos, digamos, positivos de este sistema. Me estudian en casa eso que está ahí, por favor. Voy a pasarme a la pensión de vejez. Para los que de pronto puedan estar confundidos en este momento, pues observen la pensión de vejez, o más bien les aclaro, ¿no? No es que esté hablando de pensión de vejez por segunda vez y ustedes de pronto estén pensando, pero ¿y el profesor por qué está repitiendo eso? No, recuerden que les hablé ya sobre pensión de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, pero en el régimen de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones. Ahora estamos en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, la pensión de vejez tiene unos requisitos y condiciones generales. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para acceder a una pensión de vejez? Bueno, los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tendrán derecho a una pensión de vejez a la edad que escojan. Suena bonito, ¿verdad? No tener que llegar hasta esta edad, sino llegar uno de pronto a los 40 y tantos años, ¿no? En plenitud de facultades, ¿no? Como ese personaje que está ahí, y pues ya encontrarse pensionado, no tener tiempo para todo, ¿no? Suena chévere, ¿verdad? Ahora viene el veneno. Siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta individual les permita obtener una pensión mensual del 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, ¿qué son? O sea, el asunto, ¿cómo funciona? Aquí a usted no le exigen tiempo de cotización, le exigen dinero. Y le exigen que ese dinero, como les explicaba en la clase de ayer, antes de que se nos fuera la energía eléctrica, les explicaba que ese dinero no, o sea, no debe ser inferior a una cifra que le alcance para que usted pueda tener una pensión de por lo menos el 110 del salario mínimo legal mensual vigente. O sea, en este caso vendría siendo casi 1.000.000 de pesos. Si la plata no le alcanza, si el ahorro que usted tiene no le alcanza para esto, pues bueno, ni modo, perdió usted ese derecho, y lo que hacen es que le devuelven lo que hasta el momento lleva ahorrado. ¿Qué son las cotizaciones adicionales? Que recuerden, solamente se pueden en este régimen, no en el de Colpensiones. Esto es que cuando, a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla 60 años si es mujer y 65 años de edad si es hombre. ¿Por qué? Porque a estas edades, en el caso de hombre y mujer, ocurre que se da lo que se llama edad de retiro forzoso. Aquí a usted ya le pueden decir qué pena, señor, pero usted se puede ir para su casa. Ahora, si ya tiene una categoría que se llama prepensionado, pues entonces no lo pueden despedir y deben esperar hasta cuando cumpla con los requisitos, ¿no? Ahora, aclaro, la categoría de prepensionado lo que le da es la garantía de que no lo pueden despedir sin justa causa. Si usted le pega una cachetada al jefe, pues bueno, ya así no, ahí sí ni modo, ¿no? Ahí sí no se queje, ¿no? Nadie le dijo que fuera tan arbitrario o tan arbitraria. De modo que hay otro caso en el cual el asunto puede continuar, y es que si el trabajador cumple 65 años pero quiere seguir trabajando, y resulta que hace su trabajo muy bien y pues tiene la confianza y el aprecio por parte de los jefes, es un empleado de confianza, es un empleado con muchísima antigüedad, pues ellos pueden dejarlo trabajando siempre y cuando permanezca en uso de sus facultades mentales plenamente, ¿no? De modo que yo conozco personas, de hecho tengo un tío que tiene 80 años, los cumplió ahora recientemente y continúa dando clases en una universidad y está en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? De modo que en casos como ese sí es posible continuar pues más allá de la edad de retiro forzoso.
¿Cómo se define la cuantía de la pensión? Pues el monto de la pensión va a depender del nivel de ahorro, de los rendimientos y de las variables, asimismo del comportamiento de las tasas de interés y la edad a la que decida pensionarse el afiliado. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Pues bueno, el nivel de ahorro, porque pues bueno, necesita por lo menos que le alcance para tener un 110% del salario mínimo legal mensual vigente. De los rendimientos y de las variables, así como el comportamiento de las tasas de interés. Los señores de los fondos de pensiones, recuerden que les decía, mueven el dinero, ¿no? Hacen todo lo que pueden por multiplicarlo y a eso le dan un interés, le suman un interés, ¿no? A dicho capital. ¿Qué tanto interés? Pues bueno, no sé. Yo siempre he sido particularmente receloso en lo que tiene que ver con esa parte, ¿no? Y también va a depender de la edad a la que decida pensionarse el afiliado. ¿Por qué? Porque resulta que si la persona se quiere pensionar a los 45 años, pues su capital tendrá que ser mucho mayor para que le alcance, porque va a ser un número de mesadas mucho mayor que si se pensionara a los 65 años, ¿no? Hablamos de 20 años más de mesadas pensionales, de modo que el capital tendrá que alcanzarle para eso. Entonces, no es tan alegre ni es tan bonito como lo pintan los fondos los señores de los fondos de pensiones. En este régimen, a diferencia del anterior, no se miran las semanas cotizadas, eso no les interesa a ellos. Lo que se mira es el capital, sus rendimientos y la edad que escoja el afiliado. Estos son los tres requisitos básicos para que ustedes entiendan esto, cómo es que funciona. No nos interesan las semanas, nos interesa el dinero que usted traiga y la edad a la cual se quiera pensionar. ¿Es factible pensionarse de forma anticipada? Sí, definitivamente sí. En los fondos de pensiones privados, como estos que están acá, el afiliado podrá escoger la edad de jubilación mientras el capital acumulado por sus ahorros y los rendimientos obtenidos alcancen para financiar una pensión equivalente por lo menos al salario mínimo legal mensual vigente. Nadie lo obligará a jubilarse y podrá trabajar más si prefiere seguir aumentando su pensión, lo que les acabo de explicar, pero también podrá optar por un retiro anticipado. Entonces, aquí se los coloco a manera de nota. Este es el gran atractivo del régimen. Sin embargo, el afiliado debe tener en cuenta dos aspectos: un capital alto y el manejo del saldo de la cuenta. Antes de continuar con esto, ¿qué sucede si no se alcanza la pensión mínima? Bueno, quienes a las edades previstas en el código anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, que son 1000, para financiar por lo menos algo que sea igual al salario mínimo del momento y tampoco hayan acumulado el capital necesario, pues tendrán derecho a la devolución del capital acumulado tanto en su cuenta de ahorros, incluidos los rendimientos financieros, y el valor del bono pensional si a este hubiera lugar. Más adelante les voy a explicar qué es esto del bono pensional, o también pueden optar por continuar cotizando hasta alcanzar el derecho a la pensión, ¿no? Entonces, una vez más, por si acaso no quedó claro, ¿no? Quienes hayan llegado en el caso del régimen anterior, ojo que estoy siendo claro con esto, caso del régimen anterior, en caso de mujeres hasta los 55 y hombres hasta los 60, no hayan cotizado el número de semanas exigidas para financiar por lo menos una pensión igual al salario mínimo, tendrán derecho a que se les devuelva el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos financieros y el valor del bono pensional en caso de que a este hubiera lugar, o pueden continuar cotizando hasta cuando alcancen el mínimo de los requisitos requeridos para obtener ese derecho. ¿Quiénes no pueden entrar al régimen? Bueno, están excluidos del régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo tanto no podrán afiliarse a él quienes ya se encuentren pensionados por invalidez por el antiguo Instituto de los Seguros Sociales, actualmente llamado Colpensiones, o más, no, llamado no porque realmente no lo reemplaza, ¿no? O sea, Colpensiones sustituyó a los seguros sociales, o por cualquier fondo, caja o entidad del sector público. Tampoco pueden ingresar las personas que al entrar en vigencia el nuevo sistema en abril 19 de 1994 tuvieran 55 o más años de edad si son hombres, o 50 o más años de edad si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes. En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿no? En cuanto a la pensión de invalidez de origen común, pues está la cuantía y los requisitos de la misma. ¿Cómo es la pensión de invalidez en el caso del régimen de ahorro individual? Pues bueno, funciona íntegramente
con las disposiciones legales previstas para la pensión de invalidez en el régimen de prima media con prestación definida. ¿Qué pasa en caso de no cumplir los requisitos para la pensión? No se me vayan a impresionar, eso son unos dobles de cine, no sé si se están dando cuenta, pero la persona que va en la parrilla es un maniquí, es una muñeca, y si miran aquí, pues hay una cámara de cine, ¿no? Que es la que se está encargando de grabar la acción, ¿no? Entonces no vayan a pensar que voy a ponerles un accidente pues, de esas características, ¿no? Aquí en la clase, ¿no? Entonces, cuando el afiliado se invalida sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, ya saben cuáles son, ¿no? Haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros, y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar. No obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez. ¿Qué garantía estatal hay para la pensión? Bueno, el Estado se obliga a garantizar los recursos necesarios para que los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tengan acceso a una pensión mínima de invalidez cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. En lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes en cuanto a cuantía y requisitos, pues bueno, la pensión de sobrevivientes en el caso de el régimen de ahorro individual con solidaridad, una vez más, se rige íntegramente por las disposiciones que rigen esta misma pensión en el régimen de prima media con prestación definida. ¿Qué ocurre si no existen beneficiarios? Bueno, en caso de que a la muerte del afiliado o pensionado no hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante, así como en el caso del régimen anterior. Recuerden, un juez de la República es quien dirá a quién le corresponde qué y en qué medida. En caso de que no haya causavientes hasta el quinto orden hereditario, ya esa parte se las explicaba yo en el semestre anterior, cómo funciona lo que tiene que ver con los grados de consanguinidad, afinidad y el único civil. Entonces, en caso de que no haya hasta el quinto orden hereditario, entonces se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional lo que tiene que ver con esa pensión. ¿Qué se destinará? Pues la suma acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional que tenga la persona que ha estado haciendo los respectivos aportes. ¿Cuándo existe devolución de saldos en este régimen? Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se le entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional si a este hubiere lugar. Bueno, con esto terminamos lo que tiene que ver con esta parte y aquí iniciaríamos lo correspondiente a lo que son las modalidades de pensión en el sistema de ahorro individual. O sea, cómo puede una persona acceder a una pensión en este tipo de régimen. Ya les dije los requisitos, ahora vamos con otras tantas condiciones más que se requieren. Pero mis apreciados alumnos, nos faltan nos faltan 17 minutos para terminar lo que sería lo programado, que les dije que íbamos de 8 a 10. Y en los minutos que faltan no logro terminar lo que tiene que ver con esta parte, de paso porque tengo que colocarles unos videos. De modo que entonces lo que voy a hacer es dejarlos libres. Yo hago la respectiva explicación esta y la subo a YouTube para que ustedes vayan familiarizando con ella. Y el lunes, luego de hacer el examen correspondiente a la primera parte, que ya les anuncié cuál era, entonces pasaríamos a una ampliación de la explicación. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, Listo. feliz fin de semana entonces, que la pasen bien. Un abrazo para todos. Igual, Nos vemos. igual. Wow.